llamo Francisco Artacho Gómez, y soy de Benamejí, un pueblo situado al sur de Córdoba, pegando ya a Málaga. Tuve la suerte de criarme en esta calle, la calle Lucena, donde jugué en libertad con mis amigos. Bueno, en libertad no siempre, porque a la hora de la siesta no se podía salir. Aunque a veces tengo que reconocer que me escapaba para irme a jugar por ahí y a pasar calor, pero eso de chico te da igual. Aquí vivía yo, en el número 39 de la calle Lucena. Esta era la casa de mi bisabuela, mamá Josefa, y de mi abuela Gracia. Y justo en la casa de enfrente, en el número 34, era la casa de mi bisabuela Rosario, a la que todos llamaban Mamá Rosario. ¿Sabéis una cosa? Yo conocía a mis 4 bisabuelas, y 2 vivían justo frente por frente, Mamá Josefa y Mamá Rosario. A veces, además de para jugar, también me escapaba a la casa de Mamá Rosario para que su hija, Gracia, mi tita la Morena, me contara historias. Lo de Morena es un apodo, porque en Benamejí todas las personas tenemos apodos. Bueno, en realidad toda la gente no, porque hay gente a la que solo se le llama por el apellido, pero esa gente nunca ha vivido en la calle Lucena. Pues una de esas tardes que me escapé, mi tita la Morena me contó una historia que llamó poderosamente mi atención. La historia del libro que escribió mi bisabuelo, que se llamaba Francisco Gómez Ávila. Él también tenía apodo, lo llamaban el Tropa. Por cierto, a mí también me llaman el Tropa. ¿Sabéis de esas historias que te cuentan de pequeño y que jamás se te olvidan? Pues esta es una de ellas. Una tarde de siesta, mi tita la Morena, bajando mucho la voz, como para que nadie la escuchara, me contó esto. En Benamejí hubo una guerra y papá Frasquito se tuvo que ir para que no lo mataran. Y la gente tenía mucho miedo, todos escondidos en sus casas. Y hubo una batalla en el puente y la gente se asomó a la grieta. También me contó mi tita que todo esto lo escribió mi bisabuelo en un libro y que también escribió una lista con los nombres de todas las personas que habían sido asesinadas. Pero, ¿y el libro? ¿Dónde está el libro, tita? ¿Y la lista? El libro y la lista se fueron convirtiendo en una leyenda, en una especie de secreto familiar. Porque por más que preguntaba, nadie sabía dónde estaba. Aunque todo el mundo parecía conocer esta historia en mi familia. Nadie sabía dónde estaba aquella lista, pero todo el mundo conocía la historia del libro de mi bisabuelo. Conforme fui creciendo, fue aumentando mi curiosidad sobre aquella historia. Por eso, cada vez que podía preguntaba: ¿qué pasó en el pueblo en aquellos años? ¿Qué pasó en Benamejí en la guerra? Aquí no pasó nada, me solían decir. Aquí no hubo guerra. Esas palabras retumbaron en mi cabeza durante años. Tengo que reconocer que siempre le preguntaba a hombres, como si las mujeres no tuvieran memoria, como si ellas no hubieran estado allí. Precisamente, todo cambió el día que le pregunté a ella, a las mujeres de Benamejí. La primera que me habló de su recuerdo de la guerra fue ella, mamá Josefa, hija de Cabrero, madre de mi abuela y abuela de mi madre. Fue un día, sin más, que fui a verla y le pregunté: mamá Josefa, ¿tú te acuerdas de lo que pasó en el pueblo en la guerra? ¿Qué te cuente yo? No me puedo acordar. Y tengo 94 años. ¿Qué quieres tú que te cuente yo? Que pasamos mucho. Que pasamos demasiado. Aquí hicieron unas perrerías. No sé. Fue mi bisabuela la que nos fue llevando hacia otras mujeres del pueblo.
Por la mañana cuando nos levantábamos, las personas mayores nos querían delante de las niñas y nos echaban para atrás y yo escuchaba y decían que esta noche han matado a otro, ay, anoche mataron a dos, ay, que se han llevado a fulano, ay, que se han llevado a sutano. Y como yo en el pueblo era tan chico. Claro, yo era muy chica y allí me escondí porque venía uno chillando en una rueda del coche atado por detrás. A los 5 minutos, pues sentimos los tiros de matarlo en el cementerio, que lo llevaban todas las noches iban cargados de gente, y todos del pueblo, y los que los mataban eran todos granúas del pueblo. Y ahí en el pueblo hay quien me diga, pues por esto, de algunos de los viejos que me lo diga, pero yo, en mi familia no entiendo eso. Y mi tío soltero tampoco. ¿Por qué? Pasa aquello. Mamá Josefa me habló de un asesinato, el de Blas Fuente, el padre de Oseillo Fuente. Pero había algo que no llegaba a entender. Fue a defenderlo y el tío sacó su pistola, pegó 2 tiros y lo tiró al suelo y lo mató. Pues yo no sé lo que hicieron con él. Si lo enterraron o lo quemaron, en fin, que ya no sabemos lo que hicieron con él, no lo sabemos. El hombre que lo mató era un de estos, ¿sabes?, ricos de aquí del pueblo. Falangista, ¿no? Falangista, con mucho poder. Y yo no sé lo que hicieron con él. Lo mataron ahí en el paseo y de ahí se lo llevaron para Córdoba. Y esa gente no se movieron de aquí, esos Velascos de aquí no se han movido. Mucho poder, ¿sabes? Ricos, mucho dinero y abusaba de todo el mundo. Eso sí, abusaban de todos los pobres que había aquí en el pueblo, porque hacía lo que querían. Mi padre se llamaba Blas Fuente García, nombre bueno en aquellos tiempos. ¿Y cuántos años tenía más o menos? Tendría 27 años, por ahí tendría. Más no. ¿No ves que mi padre no fue de la guerra? Mi padre no fue matado en la guerra, él fue matado aquí en el pueblo, por los falangistas estos. Mi padre no fue asesinado en la guerra. Hay documentos que muestran que este asesinato fue el Jueves Santo de 1936, unos meses antes. ¿Por qué me manda mi bisabuela a hablar con este hombre? Es que antes de la Guerra Civil Española hubo una violencia previa. De hecho, esta violencia sociopolítica, junto al posible peligro de una revolución comunista, fueron los argumentos usados por los militares sublevados para justificar el golpe de Estado de julio del 36. En la violencia previa tuvo un papel muy importante la Falange. La Falange ocasiona la mitad de las víctimas que los actos de violencia de la derecha se llevaron por delante. También querían crear un estado de opinión pública respecto al gobierno que existía en aquel momento, de que era un gobierno que no afrontaba la violencia, que era un gobierno débil, y así poder justificar el golpe de Estado que vino a continuación. Arcángel, desde que soy chico me vienen contando que mi bisabuelo, que fue concejal con el Frente Popular en el Ayuntamiento de Benamejí, me contaban que había escrito como un libro y que había hecho una lista de los fusilados. ¿Se escribieron? ¿Hubo alguien que escribiera listas y recogiera cuántas personas fueron asesinadas en Benamejí? En muchos pueblos se ha hablado siempre de que había esas listas, pero luego a la hora de la verdad no han aparecido. Hemos tenido que ser los historiadores los que hemos tenido que investigar y tratar de descubrir quiénes fueron las personas que acabaron represaliadas. Hemos de tener en cuenta una cosa: el franquismo fue una dictadura, y toda dictadura siempre pretende borrar la huella de su violencia y de sus desmanes. Así que convirtió a todas estas personas que fueron eliminadas en desaparecidos. Arcángel me recomienda que indague en los archivos municipales. Y eso hice. Tras meses intentándolo, por fin consigo permiso para entrar. Pero cuando lo vi, pensé que continuar iba a ser imposible. ¿Qué por qué? Porque este era el aspecto del archivo.
Estuve a punto de tirar la toalla, pero de repente, en unas carpetas de contabilidad, apareció un documento fechado el 31 de agosto de 1936. Bueno, pues este documento es un documento extraordinario porque normalmente los documentos que se refieren a la represión han desaparecido de los archivos históricos municipales. Así que nos dice que cuando se produce el golpe de Estado ya se comienzan a detener a bastantes vecinos que se podían considerar enemigos de la sublevación militar. Según este documento, una factura de agua desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto de 1936, 45 hombres y una sola mujer, Remedios Burgos González, pasaron por la cárcel de Benamejí. ¿Qué ocurrió aquel 18 de julio en Benamejí? ¿Quién era Remedios Burgos, la única mujer que aparece en la lista? Un alférez de la Guardia Civil se llamaba Blas Martínez Morales. Ese, claro, pues se hizo cargo de la plaza, declaró el estado de guerra, nombró nuevos ayuntamientos y tal, etc. Fueron al centro obrero, y recogieron las listas de los que había allí escritos en el registro, ¿ves? En el centro. Otro documento, firmado por el alférez de la Guardia Civil, Blas Martínez Morales, confirma que ya el 19 de julio habían sido encarcelados en Benamejí 16 hombres, en su mayoría miembros de la Agrupación Socialista de Benamejí y de los sindicatos UGT y CNT. Consigo este libro, del historiador Francisco Moreno Gómez, en el que describe así aquellos días tras las primeras encarcelaciones. El bando de guerra se publicó el 19 de julio en Benamejí. Bastantes republicanos huyeron al campo o buscaron cobijo en pueblos próximos de Málaga, como Cuevas Bajas. Pero los republicanos de Benamejí no se resignaron a quedar desalojados por los falangistas y que estos dominaran el pueblo por la fuerza. Pidieron auxilio a los malagueños y el 27 de julio se presentó a las puertas de Benamejí una columna de gubernamentales de Antequera. Cuando vinieron al puente, ¿qué era? ¿Por la noche o por la tarde? Por la tarde, ay. Llevaba yo 56 días de estar casada. Fíjate, cuando vinieron al puente. Y la grieta y la calle desde la acera hasta el barrio sin salida, la gente así estábamos. Hasta que ya llegaron los tiros casi a la grieta. Y mi padre y mi alma, por bajo del tejar, que tenía un huertecito, y allí salvó a 2 o 3, lo escondió, prometido. Y ese tuvo que echar al río para saltarse al otro lado, Antequera, al ¿no? castillo. Entonces se pasó mi padre prometido, y nosotros llorando. De vez que estaba el juego, estaba en el tejar y estaba por bajo. Al río se echó. Y tenía gente escondida, también los prometidos. ¿De dónde los tenía escondidos? Eran del barrio, tú no los conocías eso. Yo iba para la grieta y a llegar a la esquina, donde estaba antes la plaza, que estaba antes el ayuntamiento, que ahora han hecho pisos. Me cogió mi madre y me llevó arrastrando a mi casa. Y yo decía, mamá, pues ya mucha gente en la grieta decía, tú no, tú a la casa, las niñas no tienen que ver esto. Y mi padre estaba en mi casa. Mi padre no fue ya lo digo, a la grieta Bernal, ¿no? Sobre las 3 de la tarde, un grupo de falangistas se encontraban sobre el puente de Benamejí, acompañados por albañiles del pueblo, realizando trabajos para intentar cortar el paso de vehículos a través del puente. Por el puente era la llave para continuar para allá, porque Lucena, Ruita y todo eso quedó en zona nacional y esta era la llave para pasar y continuar para Córdoba, que era el que ellos iban buscando, según versiones. Y entonces, pues nosotros lo que estábamos era eso, vigilando eso si venían o no. Nombraban un servicio
que era aquí además el pueblo tuvo este parapeto, que hicieron algunos parapetos y eso, porque decían que entraban por aquí o por allí, por la parte de Puente Genil, esa versión. Y entonces se nombraba una vigilante, dos de los nuestros, de los 36, que tenían un guardia en la torre, con unos gemelos vigilando la carretera. Y había allí dos, que yo no sé quién serían, no recuerdo si eso no me recuerdo. Un tal Juan Martín, sí, un tal Juan Martín Carmona. El otro no recuerdo quién sería, creo que era así. Y entonces, cuando vieron venir varios camiones, pues entonces tocaron las campanas y levantaron al pueblo, diciendo que vienen, que vienen, que vienen, y entonces salieron de aquí un camión o dos de gente que fueron al puente. Al menos un concejal socialista del pueblo venía acompañando y guiando a la columna de militares y milicianos republicanos. También un alto militar del ejército gubernamental, Quintero, que era de Benamejí. Pasar el puente sobre el río Genil daría opciones a liberar a los presos de la cárcel del pueblo. De la batalla del puente, cuando me daba que entraron por lo alto del puente y ellos estaban en una cantera que ya está acá, que era la primera que había a mano derecha, la cantera vieja. Ya ha pasado el puente, ¿no? Ya ha pasado el puente. Claro, y ellos ya corrieron para el puente y uno se metieron cada uno se metió donde pudo, porque había canto de piedra y eso. De la batalla del puente conocemos que murieron 5 falangistas, a los que se le dio digna sepultura. Este hecho fue recordado cada año por los falangistas de Benamejí, que alzaron una cruz de los caídos junto a la iglesia, y también otra en el puente. La memoria es selectiva, y la historia la cuentan los vencedores. Durante 40 años, solo hubo memoria para estas 5 personas, que cada año eran recordadas en un homenaje público. Del resto de las víctimas del puente no sabemos nada, ni sus nombres, ni dónde están sus cuerpos. El pendiente que había de la Guardia Civil que era regular, pero cuando el día de que estalló el movimiento estaba el merino del alcalde, y entonces el alcalde ese, en vez de defender y eso, pues no, fue todo lo contrario, le dio el poder al eso, y entonces el alcalde cogió a las más cabecillas, el alcalde no, y los metió en la cárcel, y entonces cuando empezaron a matar a gente. Aquel 27 de julio, el día que sucedió lo del puente, un pequeño combate, irrelevante en términos militares, fue convertido en el mito fundacional de la cultura de la victoria franquista en Benamejí. El poder local franquista, falangista, militares y la Iglesia Católica se encargaron de contar la historia, venerar a los caídos por el bando golpista y desterrar al olvido al resto de las víctimas. También usaron el mito del combate del puente como excusa para explicar la crudeza de la represión. Pero se trata de eso, de un mito, de una excusa para intentar esconder la verdad. Una verdad que ya estaba escrita. ¿Pudo ser esta escaramuza, esta batalla, como se conoce en el pueblo, ocasionar que aumentara la violencia en Benamejí? Eso es difícil de responder. Es verdad que cuando se producían bombardeos, se producían ataques, tanto en zona franquista como en zona republicana, a veces, en respuesta, se desataban la violencia, se desataban la represalia en contra de gente, por ejemplo, que se encontraba en las cárceles. Pero hay que tener en cuenta un hecho fundamental, y es que la represión que se produce en zona franquista es una represión programada con anterioridad, algo que no se da en la zona republicana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los militares que se sublevan tenían un plan. Hay unas instrucciones reservadas que son enviadas por el director de la conspiración militar, que es el general Emilio Mola Vidal, al resto de los conjurados, y en estas instrucciones, que tienen fecha de 26 de mayo del año 36, estamos hablando obviamente de 2 meses antes del golpe, ya se dice textualmente que la acción
el golpe tiene que ser en extremo violento y que se tienen que aplicar castigos ejemplares. Y el 30 de junio, en esos documentos del general Mola, se habla claramente de eliminar a los elementos izquierdistas, a los masones, a los anarquistas, a los comunistas, de manera que hay un plan previo para exterminar a una parte de la población española que podría oponerse al golpe de Estado. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Serían las 7 de la tarde. Y aquella noche nosotros llorando en mi casa y mi madre llorando. Y llegó mi padre a la cárcel. Mi madre dice, Pedro, y se voy a llevar las papas a ver si puedo un poquito de café. Y ya no estaba, y va, sale uno, Antonio Velasco, el hijo de José María Velasco, dice, tu marido ya le han dado lo que se merecía y a la barranquera madre, ciega que estaba la barranquera. De mi casa se llevaron dos. Primero a un hermano de mi padre que estaba soltero con nosotros. Y no sabemos dónde. Decían que se lo habían llevado por las vecinas rurales, por ahí. O sea, de que no lo sabemos. Y al poco tiempo se llevaron a mi padre y eso es lo que te puedo contar. Mi padre, una noche, que era la víspera de un día de los santos, vino una pareja de guardias civiles y se lo llevaron. Se llevaron 6 aquella noche. Lo llevaban a matarlo. A la cárcel de Benamejí empiezan a llegar también detenidos de otros pueblos. Francisco Campos Vergillo es de Encinas Reales. Gracias a la memoria de las mujeres, llegó hasta Ana María, su hija. Mi padre, pues lo mataron, estaba segando y criando el meloná entre Puente Genil y Moriles. Entonces fueron por él, porque aquí en el pueblo se habían ido todos, sus compañeros se habían ido. Estuvo aquella noche en Benamejí y al otro día todo el día. Y la noche del 30 de agosto lo sacaron y ahí a medio kilómetro del pueblo lo mataron. A él y a otros 4. Así es. Y ya está. Fue el día que apelaron a las mujeres. Porque claro, los hombres no fueron las únicas víctimas de esta guerra, y el asesinato fue la única forma de represión y castigo. A la madre de los frailes, tú no conocías a María la Berraca, que vive, a una hermana, a la media la Berraca, en la calle, en el barrio, y en la calle El Cuerno pelaron a Gracia Rú, que eso era una lástima que esa mujer no era nada. Esa mujer lo que tenía una casa de niña, estaba vendiendo picón, su marido lo hacía y ella lo vendía, y la pelaron a esa mujer. Esa mujer no era, eso no fue digno, eso fue una lástima. Y a su madre de la sillera tampoco tenía que haber hecho a esa eso. Pura, hace unos años escribiste un libro titulado Individua de dudosa moral, donde analizabas la represión específica que sufrieron las mujeres tras el golpe de Estado franquista. Hoy quiero que escuches conmigo, que las escuchemos a ellas, mujeres de Benamejí, que dieron hace unos años el testimonio de lo que le ocurrió a su familia. Primero vamos a empezar por Josefa y vamos a escucharla. Yo venía mala, yo no sé cómo me puse de pilar a la calle El Cuerno con una cubeta de agua y un cántaro aquí. De ver a esa mujer, que es la primera que vi, yo. Y me se murió el alma. ¿Cómo la viste? No sé, una mujer pelada como puede estar. La mujer era muy grande,
muy fea, negra, muy fea. Y te da, ay, no quiero ni pensar. Es porque antes no salíamos a la calle ni nada. No se salía a la calle ahora, ni te sentabas en la puerta. ¿Qué quieres que te diga yo? Yo me puedo acordar. Hombre, ¿tú te acuerdas de las cosas? De tantas cosas. ¿Y tú viste, ¿qué pasamos? ¿Y viste a más mujeres peladas? ¿A más mujeres peladas las viste? A la birraca y a la más de los frailes. Yo en el Pilar llenando agua. Yo, la probetica no tenía nada que echarse la cabeza. Podía. Poretica. Tú no sabes eso. Que no veas más eso. A no saber lo que se pasó. A no saber lo que se pasó. No sabes. No podíamos salir a la calle. Qué interesante el testimonio, porque además ahí hay algunas de las claves de las que yo analizo precisamente en ese trabajo. Dice esta mujer una y otra vez, no podíamos salir a la calle, no podíamos y no debíamos salir a la calle, porque ese era uno de los objetivos primeros de la represión específica contra las mujeres, es decir, las mujeres habían ocupado el espacio público en pie de igualdad con los hombres, entonces había que volverlas al espacio que se decía que le era propio, privativo, que era el espacio de lo doméstico, y había que encerrarse en sus casas. Entonces no podíamos salir a la calle, dice esta mujer una y otra vez, ¿no? Había miedo, pero también porque quienes salían a la calle, las mujeres que traspasaban el umbral de sus casas y salían a la calle no eran buenas mujeres. Entonces esa catalogación había que intentar eludirla de alguna manera, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante en ese testimonio y es la empatía con la que esta mujer habla de esas otras mujeres peladas, ¿no? Dice, pobretica, daba pena verla, se me murió el alma el día que la vi y tal, ¿no? Y claro, es que era un mensaje muy impactante que los represores sabían que era muy eficaz, porque era un mensaje el que se enviaba con ese lenguaje represivo, que era un lenguaje no verbal, pero el mensaje estaba claro. Mirad lo que les pasa a las malas mujeres. Si vosotras seguís por ese camino, también os puede pasar a vosotras. Entonces ahí hay un elemento que tiene que ver con la ejemplaridad. No había que pelar a todas las mujeres, había que pelar a unas cuantas para que sirviera de ejemplo, a mensaje de género, digamos, al resto de sus congéneres, al resto de las mujeres del pueblo. Y luego hay otra cuestión también interesante en ese testimonio, y es que efectivamente esta mujer se la encontraba en el espacio público, sí, pero haciendo las tareas que hacen las mujeres, es decir, ir a por agua a la fuente, limpiar, porque, digamos, no bastaba con pelarla, había que exponerla a la vergüenza pública y a la humillación. Para eso tenían que mostrarse con su desnudez, con esa desnudez que era simbólicamente, digamos, hacía referencia a otras desnudeces, ¿no? Entonces, a estas mujeres rapadas en muchas ocasiones se les prohibía expresamente que se taparan la cabeza, o sea, que se pusieran un gorrito, que se pusieran un pañuelo, porque de lo que se trataba era de humillarlas, de mostrarlas públicamente en esa desnudez simbólica que suponía el rapado. La vergüenza era una especie de castigo añadido al propio hecho del rapado. Esa, mi abuela Remedio. ¿Y tan mayor por qué la mataron a ella? Porque no decían que estaban sus hijos y los probeticos se escondían para que no lo mataran. Y mi abuela se la llevaron y por la mañana, 2 días la tuvieron en el cuartillo, y por la mañana, no, de noche ya, se la llevaron y ya está, y ya no apareció más. Todo lo que quisieron, hicieron. A Araceli mataron a su abuela, mataron a su padre. La abuela de Araceli era una mujer anciana, invidente,
se llamaba Remedio y es la única mujer que hemos conseguido constatar que fue asesinada en Benamejí. Según documento estuvo más de 20 días en la cárcel. ¿Por qué matan a una mujer anciana? Pues básicamente por dos razones. Una de carácter más general, que es porque la crueldad, la falta de piedad, es un elemento que demuestra la fuerza y la capacidad de generar terror y la capacidad de generar miedo de los vencedores. Y la otra porque a esta mujer clarísimamente la utilizaron como un rehén, como una rehén para hacer que sus hijos se entregaran. Entonces la tienen en la cárcel unos cuantos días y a ver si en ese interín los hijos se aparecen y se entregan. Lo que no significaba, si se hubieran entregado, eso tampoco garantizaba que a la mujer la hubieran salvado, ¿no? Pero claro, el hecho de que no se entregara y luego la mataran ponía de manifiesto de nuevo la ejemplaridad de esas actuaciones. Es decir, los vencedores, el mensaje era muy claro, los vencedores no se paraban en barra. La piedad no estaba contemplada y la crueldad sí, la crueldad era una manera de actuar. Pero igual que mataban o que juzgaban, por ejemplo, en los tribunales militares, a mujeres de 80 años, juzgaban a chicas de 13, de 14 y las adjetivaban como peligrosísimas para el movimiento nacional. O sea que, bueno, esto era así, pero esto lo que tenía que ver era sobre todo con esa crueldad, con ese afán de dominio sobre la población civil. Entonces es un acto que repugna porque una mujer ciega con 80 años, ¿cómo iba a suponer eso en términos objetivos un peligro? Pero lo suponía en el sentido de que era un mensaje extremadamente cruel el que se enviaba a la población civil, claro, donde nadie estaba a salvo. Los traían de Valencia y los mataban en la puerta del cementerio. Y en la primera cruz que había antes de hacer la casa de las Heras, en la primera cruz, uno de Benamejí mató a una mujer embarazada, le metió lo de atrás de la escopeta y estaba el crío a la vera muerto. Que fuimos los chiquillos a verlo porque nos decían, ay, hay una mujer embarazada con un niño a la vera matada. Cosas de criamos mateaban eso. Eso lo vi yo, eso no me pueden decir a mí que es mentira. Y ahí había una ermitica de San Rafael y yo vi venir un coche y me asusté, me puse allí. Y venía un chico de unos 18 años. Ay, mamá de mi alma, si supieras quién me va a matar, mamá de mi alma. A los 5 minutos, porque eso los mataban ahí en la pared esa del cementerio, sentimos pa, matado. Como se quebró la cama. Mi madre con 3 hijos. Con los espaldares amanecimos así en lo alto de nosotros. ¿Habremos pasado? Pues a ver si hay quien lo reconozca. Ni nosotros mataron a mi tío y a su hijo. Un inocente, era un Cabrera, estaba viudo, se casó con una de Isnadales, tenía una casita niña y no tenía casa donde vivir. Y en la iglesia, en la escuela, la gente echaron los santos a río, pero él no, estaba buscando la vida de cabrero y lo mataron a él y a su hijo. Si mataron a él antes y su hijo iba a matar a su padre, y si mataron al padre antes y su hijo iba a matar a su padre, va a pasar mucho. Cecilio, desde que soy chico, a mí me contaban que mi bisabuelo había escrito un libro donde aparecería el listado de los fusilados y de los asesinados en Benamejí. Pero llevo buscando ese libro mucho tiempo y ese listado y no aparece. ¿Eso se pudo llegar a escribir? Eso sería el dilema, ¿no? Porque de esa historia hay muchísimas
y ha visto una solución para todos los casos. O sea, por un lado ha visto gente que han encontrado documentos manuscritos con una relación de nombre, hay gente que no ha encontrado nunca eso por mucho que haya buscado, y hay gente que incluso han encontrado ese tipo de documentación en algún archivo municipal o familiar, etcétera, etcétera. O sea que se pueden dar todas las posibilidades. O no encontrar nada, que también es muy normal, porque lo que se manifiesta es el deseo de comunicar algo, pero ese deseo en un momento determinado se arrepiente el que lo tiene que dar y no lo da. ¿Por qué? Pues por miedo, porque tiene celo de que se conserve o no se conserve, porque tiene miedo a que pueda haber represalias, por 50.000 motivos diferentes, ¿entiendes? O sea, decir, pero es una cosa muy propia y muy normal que en un momento concreto mucha gente dijera que existió un documento o existió el deseo de convertir un comentario en un documento, etcétera, ¿no? Buscando ese libro y ese listado, lo que sí me he encontrado por el camino ha sido a, bueno, principalmente mujeres que me han dado su testimonio. Sí. Lo que me gustaría hablar contigo de fosas, ¿vale? Quiero que veas algunas de las entrevistas que se hicieron a mujeres que ya murieron. Aquí me hicieron una saja, Francisco, que ahora está eso lleno de enterramientos, pero ahí hicieron una saja y los ponían ahí, mataban y estaban allí, panteón, ahí lo mataban. Cecilio, por lo que a mí me dicen, la fosa que había en el cementerio de Benamejí se destruyó y se echó al osario los restos que había. Sí, eso es una práctica muy habitual por parte fundamentalmente de los ayuntamientos democráticos. O sea, es decir, ¿se hace conscientemente? Pues mire usted, claro que se hace conscientemente. Aquí nadie es tonto para hacer un determinado tipo de actuación, como es un caso concreto de sacar restos humanos y tirar al osario cuando tú sabes que esos restos son de una fosa común, son de asesinados. ¿No se te ha ocurrido hacer un informe sobre esa intervención? ¿Has comunicado, o como tienes que hacer obligatoriamente y por ley, al juez correspondiente el informe que deberías de haber hecho tú o los servicios del cementerio en el momento concreto de la intervención? Y eso es lo que arroja información después para cambiar la historia de un pueblo, ¿o no? ¿Os acordáis de lo importante que es en mi pueblo tener un apodo? Pues en el archivo de Falange en Benamejí encontré una lista escrita con máquina de escribir, con nombre, apellido y apodo, también con direcciones, con miembros de familia enteras. Aparece el nombre de Ana María y el de su padre, el Guachi, también el de Dolores y su padre, el Bellota. Para hablar de la importancia de este documento, tenemos que de nuevo incidir en que no existen papeles de este tipo en la mayoría de los archivos municipales, porque desaparecieron, ya en ocasiones porque fueron expurgados, en otras ocasiones por esta orden del ministro Martín Villa del año 77, que mandaba eliminar toda la documentación relativa a la represión. Y por tanto, lo que tenemos que señalar es que Benamejí ha tenido mucha suerte en este tema, si a esto se le puede denominar suerte, porque esto no es normal, es decir, no es frecuente encontrar documentación de este tipo y, hombre, debería de ser puesta ahora se dice puesta en valor, no me gusta esa expresión, pero sí debería darse a conocer a los vecinos. En Benamejí, no sabemos por qué, pero a alguien se le olvidó destruir este documento elaborado por los falangistas, que es un listado de huérfanos y huérfanas, que deben acudir al comedor puesto en marcha por los mismos que asesinaron a sus padres y que estaba situado en la calle Aguilar. Al lado de cada padre de familia aparecen dos tipos de señales, escritas con tinta roja, una cruz o una F. La cruz coincide con los padres que han sido asesinados. La F corresponde a los que han conseguido escapar. F de fugado. En total, 33 familias, con 124 niños y niñas. Son niños huérfanos como consecuencia de la violencia política, es decir, sus padres han sido asesinados, así que ya tenemos ahí una referencia importante.
El Auxilio de Invierno fue una organización, un organismo que se creó en octubre del 36. Fue una copia de otros organismos similares de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Tenían como función el adoctrinamiento religioso y político, es decir, que se instruía a los niños, a pesar de su corta edad, en los principios de la falange, y también se instruía en los principios del nacionalcatolicismo. A estos niños, por ejemplo, se les vestía de falangistas, hacían la comunión vestidos de falangistas. A los pocos días llegamos a mi casa, como estábamos vestidos de negro los tres. El más chico tenía 18 meses, estaba mamando, el otro 4 años y yo tenía 7. Llegamos a mi casa con las flechas puestas en el pecho. Mis niños una flecha redonda y yo una cuadradita. Cuando mi mamá me vio entrar con las flechas puestas, me pegó un tirón que se llevó hasta el bocado de la ropa y la echó al pozo. Cuando la echó al pozo se arrepintió, pero ya estaba echada al pozo. Ay, niña, mañana como se pregunten por las flechas, ¿qué hacemos? Digo, mamá, yo le digo que me está lavando la ropa y que no sabe dónde la has puesto, que me ha lavado la ropa y como no sabe dónde la has puesto, pues no me dieron nada, no me preguntaron por las flechas. Lo que en principio parecía un listado de huérfanos es mucho más. Es una lista de la muerte. Hay una última página, grapada al listado de huérfanos, escrita con la misma máquina de escribir y señalada con la misma tinta roja. Las mismas señales, F o cruz. Se trata de una relación de los hombres solteros desaparecidos del pueblo. De los 25 nombres, 16 están marcados con una cruz, 7 con la F y 2 están en blanco. También aparecen sus apodos: Pansahueca, El Mauro, El Almendra, Gurringue, Narváez, Mirasielo, Cucarrete, Panchito. Aparecen vecinos y familias de prácticamente todas las calles que existían en Benamejí en 1936. También vemos la aldea del Tejá y la hacienda de la Concesión, más conocida como el Cortijo de los Alcachofares. Pero es, sin duda, la calle Carrera la que más se repite en este listado. Así era la calle Carrera en 1936. Casa en Calá, con una sola ventana en su fachada. El domicilio de las personas nos da una información, pues nos quiere decir que la mayoría de las víctimas ocasionadas por la represión franquista eran personas humildes, pertenecientes a las clases populares y a las clases trabajadoras, que es donde estas personas habitaban, normalmente en los extrarradios de los pueblos. Entonces lo que nos está diciendo, lo que nos está indicando de manera clara es eso, que la represión tuvo un gran componente de lucha de clase en estos pueblos del sur de España, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, donde había latifundismo, donde había propietarios agrarios pues acostumbrados a imponer su voluntad. Y la guerra civil sirvió para ajustar cuentas con aquellas personas que a través de sus sindicatos o de sus partidos políticos habían intentado poner en duda, poner en cuestión el orden político, social y económico tradicional. De los 3 que no pasamos, hambre, intereses, piojos, de todo teníamos. Mi padre era un hombre que se llevaba del pueblo aquí muchas segadoras de Córdoba a segar, y luego se iba a Málaga a vender melones y bueno, cosas de esas, y como un trabajador trabajando. Pues estaba de maniero con un señorito. Ese señorito, pues pusieron la fase y cuando se terminó le pidieron la fase, 5 duros que le debía. Y le dio eso, que si quería la fase, y le dijo que sí, que le hacían falta, que si se la daba, que no se la había pedido, pero si se la daba, le venían bien. Bueno, pues era el más rico del pueblo, tenía más de 40 fanegas de tierra. Muchas personas hablan de que su padre o su tío, la persona que había sido asesinada, había pedido las bases. Si eso lo trasladamos a día de hoy, es como si se matara gente por pedir que se cumpliera el convenio colectivo de su trabajo. Exactamente.
Las bases de trabajo eran los convenios colectivos de la época, que se llamaban así. Se negociaban entre patronos y obreros y luego se aprobaban administrativamente. Lo que pasa que muchos patronos luego incumplían estas bases de trabajo, que a lo mejor esas bases prohibían el destajo, por ejemplo, o establecían un salario determinado. Hay que tener en cuenta también que se estableció la jornada laboral de 8 horas, que acababa con el trabajo de sol a sol que tradicionalmente había soportado el jornalero andaluz, y había patronos que obviamente no estaban dispuestos a cumplir estas leyes laborales republicanas. De hecho, una parte importante de la conflictividad que se vive durante la República viene por el incumplimiento de las leyes laborales por parte de los patronos. En la lista de huérfanos que aparece en Benamejí, elaborada por la propia Falange, aparecen muchas viudas con muchos niños. ¿En qué situación quedaron estas personas? Bueno, pues estas mujeres, cuando se hace un trabajo de investigación como el que yo hice, yo creo que es inevitable tener la impresión de que durante una década o más la vida en general se sostuvo gracias a estas mujeres. Y no es una metáfora, no es una manera de hablar. Es decir, es que el centro de sus vidas fue la supervivencia, la suya propia, para hacer que los demás sobrevivieran. Entonces estas mujeres fueron las que cuidaron de sus hijos huérfanos, las que se convirtieron en cabezas de familia, como se decía, porque eran las únicas que podían aportar a una economía de supervivencia muy básica y a veces muy precaria para que sus hijos y sus hijas comieran, no se murieran de hambre. Hicieron frente a la violencia económica que suponía la que ejercieron los vencedores sobre las familias de los vencidos, como una manera, en cierta forma, como una manera de continuar la guerra. Y eran mujeres que además trataron de crear y consiguieron crear redes de supervivencia, redes informales de supervivencia y de apoyo y de solidaridad. Solita, trabajando más que una negra, trabajando, llamando las piras de los señoritos por 10 reales y todo. Y yo con 11 años, con la niña de 9 años, mi bienvenida que tenía 9 meses, y mi bienvenida tenía 4 años, y mi José del Cuache, el padre tenía 6 meses. Y mi hermano mayor que estaba en la guerra, porque su quinta lo recogió para pegar tiros. ¿Me entiendes? Que no hay que caerse con la sola roja, no, que se lo llevaron los militares, porque era su quinta. Y yo apañaba a mi hermano y lo hacía todo, con 11 años. A vender tabaco, a traspelar, que traspelaba de todo, traspelaba azúcar, café, a Benamejí iba todos los días, a Lucena también, andando, cargada, con tabaco. Hasta que ella cosiendo me pudo sacar, lo que yo con 8 años que iba a hacer, no los tenía los 8 años. Usted se tendría que poner a cuidar de su hermano. Pues mi Juan José, que tenía 9 meses, y yo lo cogía, lo ponía en el suelo, me ponía a jugar a los sellos, como que no tenía los 8 años. También pasó ahí. Chiquito. Mi padrino le echaba todas las tardes un hoyo y venía y me daba a mí la sopa, a mi mamá le cortaba un pedacito, a mi hermana, que esa está muerta, otro, y ya pues hasta el otro día no pillábamos nada. Vivimos sin nada. Vivimos. Tenés que pedir para poder comer, robarnos, Yo lo pedía y si me lo daban, Y yo ahí robaba, eso sí, para poder comer. Estamos hablando de redes de solidaridad y de redes de supervivencia, pero estas mujeres en sus pueblos estaban completamente señaladas, que se decía, porque eran las mujeres, eran las esposas, las hermanas, las hijas de los rojos, que podían estar encarcelados, podían estar desaparecidos, podían estar en las guerrillas. Entonces, estas mujeres además en algunas ocasiones tuvieron que enfrentarse al hecho de trabajar para lo que se llamaba las agentes de orden, que en muchos casos eran los que de manera directa o indirecta
habían provocado el asesinato o la desaparición del familiar. Entonces tenían que tragarse todo lo que había que tragarse para tratar de sobrevivir y encalar las casas y lavar la ropa y planchar las sábanas de la gente de orden. En el colegio no los querían, ¿no? En el callejón del palacio nos poníamos a jugar a la rueda. Y cuando yo iba a jugar, venía mi madre de la mar y me decía, anda, vete un ratito a jugar que yo me quedo con los niños. Y decía, no, la niña la Bernarda y la del Guachi no. Dice, ¿por qué? Dice, porque es comunista, que a su padre lo mataron porque sea comunista. Y las otras me llamaban para jugar. Y un día llegué yo llorando a mi casa, dice mi madre, me cago en la madre que la parió esa. Cuando éramos chiquitos, no podíamos decir mi padre lo han matado, porque los niños nos tenían imaginados. Y no nos atrevíamos a decir han matado a mi padre. Porque nos decían, anda, tu padre era un robo, tu padre era un robo. Y nos callábamos. Así. Tuvieron que hacer frente al hecho de, incluso de aceptar, entre comillas lo de aceptar, que se dijera que su familiar había muerto de muerte natural. Y había uno que se llamaba Don Sartero, y la llamaba cada instante, porque no cobraba de los niños ni nada, para que dijera que mi padre se había muerto en la cama. Y ella decía que no lo decía porque su marido se le habían llevado para matarlo. Y lo mataron. Por ahí tuvieron que pasar también muchas mujeres como una manera de resistir y de hacer frente a la supervivencia, porque si querían ir al auxilio social para que sus hijos comieran, tenían que firmar algunas de estas falsos certificados de defunción o tenían que directamente aceptar la reeducación religiosa, que a su hijo y a su hija se les llevara a rezar, ella a ir a misa, y si se comprobaba que eso no ocurría, su hijo y su hija no comían. La llamaron al ayuntamiento y le dieron, dice, Isabel, tienes que firmar este papel que van a venir al comedor arroz y habichuelas y esas cosas. Cogió el papel y se fue para la ventana para leerlo y vio lo que tenía debajo del papel. Tenía un papel cargado y otro papel diciendo, Francisco Campos Vejillo, desaparecido en plena revolución sin saber cómo, firma la viuda. Mi mamá sí que vio aquello, lió un tangay en el ayuntamiento, granúas, que queréis que su firme, si lo habéis matado ustedes, ¿cómo se voy a firmar yo eso? Es que te vamos a dar dinero, es que no quiero dinero de ustedes, es que no quiero dinero. La metieron presa y nosotros los tres en la escalera del ayuntamiento sentados. Vino una mujer, nos dio una osita de chocolate y pan. Y estuvimos hasta la noche que la echaron fuera, allí sentaditos los tres. ¿Qué parece? Y así siguió ella luchando y ya cuando nos hicimos grandes, pues ya, hasta que se murió estuvo trabajando. Quiero que vea otra vez a Josefa. Cuando fuimos a Benamejí con las cámaras y ya muchos años, ella nos decía esto. Tú gata, cuidadito, que no lo pare nada. Vaya a pasar algo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? La vida tan mala, sabemos tan malo. ¿Y los que mataron, qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los que mataron. A su padre de este Pedro Fuentes, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No? Y todo. Y su marido de la Sole, ese que tú estás diciendo. Una cajita niño. Y el padre de niños, no sabe que lo mataron también. Sí. Bueno, esto lo que demuestra es, igual que te decía tu abuela, gasta cuidado, ¿no? Hasta qué punto, efectivamente, a través de esos actos tan crueles, de esos actos tan arbitrarios, por tanto, nadie podía estar preparado porque no era una cuestión matemática o una cuestión racional que dice, si no hago esto, no me pasará lo otro. Porque lo que pregunta tu abuela insistentemente, ¿qué hicieron? Claro, la arbitrariedad y la irracionalidad y la crueldad, todo eso forma una amalgama que hace que la gente, el miedo lo tenga tan interiorizado que efectivamente pasan años y años y años
y siguen sin hablar, sin querer hablar. En el cementerio de Benamejí, las paredes hablan. El corte, visible en sus muros, indica dónde se ubicaba el antiguo paredón en el que se fusilaba y la zona de la principal fosa común. Fosa que fue destruida en la década de los años 80. Pues en principio hay que olvidarse un poco, no olvidarse totalmente, de que la fosa X desapareció, pero podemos pedir que se busque a ver qué muestras pueden sacarse de que realmente existió una fosa. La fosa desaparece o no desaparece cuando se busca. Si no se busca la fosa, no sabrá nunca si esa fosa ha desaparecido realmente. Y la fosa en la que se ha intervenido, sobre todo en los años 80, queda mucho hueso, queda mucho rastro de lo que se hizo. Y ese rastro puede significar una prueba documental importante. O sea, es decir, yo le animaría a las familias a pedir, a pesar de que se sepa que se hizo una intervención, a pedir que se confirme que esa intervención se hizo. O sea, es decir, lo mismo que mucha gente te dice, es que aquí hubo una fosa. Bueno, eso lo dice usted, pero habrá que ver si realmente existe una fosa o no. De esa fosa de Benamejí retiraron los restos óseos de grandes huesos. Y eso, quien traduce realmente en qué pasó, son los arqueólogos, que podían perfectamente ser contratados por el ayuntamiento para emitir un informe de esas características, aunque sea sobre un trabajo que ya se hizo destructivo hace 15, 20 o 30 años, ¿no? Muchas familias sabían perfectamente dónde podían estar los cuerpos de los suyos, pero nadie en Benamejí ha conseguido nunca encontrar el cuerpo de su familiar asesinado. Algunos estaban en fosas en Córdoba capital, otras en el campo, entre Encinas Reales y Benamejí, fosa que quedó sepultada por la nueva autovía, o cerca de Rute. En el Chinarral de Rute, en una sacadilla, está amarradito con la abuela de Remedio de Arrasel de la Barranquera. Allí está enterrado, sí. Os dijeron que en Córdoba. Y yo estaba en Córdoba, en el Panteón de la Salud, ¿eh? Yo fui una vez que estaba mi madre allí y fui. Y ¿sabes lo que vi allí? Una tumba de Manolete con una capa de mármol toda. Y yo digo, bueno, sí, esto sí. ¿Y mi padre dónde está aquí? Rezó un Padre Nuestro y me vine. Yo estaba en ese cementerio. Y yo cuando lo veo digo, si yo supiese que a mi padre lo sacaban donde está y estuviera segurísima, sí que me haría ilusión de enterrarlo con mi madre y con mi hermano. Tan solo Ana María y su familia pudieron a principios de los años 80 encontrar los restos de su padre. Vino una pala de Benamejí, quitó la tierra, pegó una paleta y salieron, porque no estaba ni a 3 cuartos metros de Honduras. Estaba. Yo estuve allí sacándolo. Yo estuve allí. Y mi marido. Y mi hermano. El día que pasamos, ya ves tú. Pero había que pasarlo. Sí. No, los cuerpos no se reconocieron. Los cuerpos no se reconocieron. Porque los cuerpos se recogió todo lo que había allí. Porque la familia nos dio para que lo pudiéramos sacar. Todo lo que había allí se recogió, se metió en una caja como de un muerto, pero más chiquita. Se metió. Sabemos que había 5 porque lo dieron. Y además las cabezas, las calaveras. Los dientes, algunos eran de 18 años, por ahí. Porque decía mi sobrino, pero chacha, no ver si los dientes son de íntimo nueva. Así es. ¿Por qué Ana María en el pueblo de al lado saca a su padre? Sí. Y en mi pueblo no hay nadie que saque. Pues simplemente porque nadie hizo los trámites para hacerlo. O sea, no había ningún. Ella lo que demuestra es que con un permiso sanitario exhuma una fosa en el pueblo de al lado, porque era la suya, donde está su familia, y eso tenía mucho peso en aquella época.
Los partidos no se atrevían a decirle a la familia que no buscaran. Lo que sí le ponían problema es de que comunicaran públicamente lo que estaba haciendo. Le cortaban la guía para que eso no saliera en los medios de comunicación, para que no cundiera el ejemplo. Eso era la práctica habitual de los partidos políticos, sobre todo la izquierda. Que lo llevaba al cementerio, se le puso su lápida. Se puso su lápida con Jesús de las Penas y están en el cementerio como todos, no como perros, debajo de los olivos. Yo pasaba para Benamehí y me se ponía el cuerpo malo. Y yo ahora paso y digo, aquí estuvo 50 años, pero ya no está. Vale la pena, ya ves tú si vale. Cecilio, ¿y si no aparece nunca la lista de mi bisabuelo? Pues habrá que fabricarla, con la información que se tiene, que no tiene por qué ser completa. El llenar una lista de víctimas es una cuestión de tiempo, pero la primera, alguien tiene que dar el primer paso y decir, sabemos que en el pueblo murieron 40, aquí van los 20 primeros nombres. Tú pones esos 20 nombres, ¿entiendes? Y ya habrá gente que darán el 21. Allí mataron muchos, allí mataron 72, con los que cayeron en el castillo y a Juan Crespo, a su padre. Muchos, yo conozco muchos que lo mataron. Bueno, a ellos no lo conozco, porque no tenía edad de conocerlos. Yo tenía 7 años, pero por su familia nos hemos hecho amigos. Nos hemos hecho amigos de casi todos los que... Bueno, de todos no, porque ya... Pero de unos pocos sí nos hemos hecho amigos. ¿Cómo saben ustedes que son 72? Porque me lo dio Alberto, me lo dio que había adoptado la cuenta y que había 72. Quien diga que hubo guerra en Andalucía Occidental está mintiendo descaradamente. En Sevilla, en Cádiz, en Huelva, una parte de Córdoba importante, una parte de Granada, no hubo guerra. Lo que hubo fue una represión bárbara desde el primer día del golpe. Y entonces eso hay que estar diciéndoselo. A mí me recordaba un amigo, historiador, que decía, el problema aquí es un problema de educación y de cultura. Cuando aquí habla de que había 2 bandos, me decía eso es mentira. Aquí no existieron 2 bandos. Aquí existió una banda, que fueron los que dieron el golpe, y un Estado, que fue el que fue atacado, ¿no? Y la única manera de para muchos de quedarse más tranquilos es que dice, bueno, es que los 2 bandos hicieron lo mismo, ¿no? Dice, no, mire usted, aquí hay que empezar a aclarar ese tipo de afirmaciones, ¿no? Ni fueron 2 bandos, ni los 2 hicieron lo mismo. Si no, basta con sacar las listas de las víctimas, el victimario, y ver eso cómo se traduce. Que bueno, que lo que hicieron era injusto. Para mí sí es injusto, porque aquí no hubo nada de guerra, yo no he visto nada. Yo no he visto nada más que cuando decían que iba a entrar al puente y ya está. Es lo único que he visto. Aquí no vino nadie a matar. Todo lo que hicieron fueron los del pueblo. Iban al cuartel a brindarse. Luego lo hemos visto arrastrarse por la calle. Pero iban al cuartel a lo primero de matar. Iban al cuartel a brindar para ver si había gente para ir a matarlos, como los conejos. Y aquí hicieron mucho daño, mucho. Aquí murieron mucha gente porque los mismos del pueblo fueron malos. Aquí mataron, hicieron. Si Benamehí no se removió, ¿para qué hicieron lo que hicieron? Hasta el año 2009, Benamehí conservó la cruz alzada por los vencedores. En su lugar, colocaron una placa que recuerda a todas las víctimas de la guerra civil. Pero en Benamehí no hubo guerra. Tan solo existió represión, asesinato, una auténtica matanza contra personas indefensas que fueron ejecutadas, peladas, torturadas y castigadas social y económicamente. No, mis hijos sí que lo saben también, pero a los niños siempre ya no, ellos no quería darle problemas, que vivan su vida, que la mía fue un poquillo difícil, ellos que la vivan hoy de otra manera, y ya está. Todavía existen calles en mi pueblo que llevan el nombre de falangistas y militares que formaron parte del golpe.
Pero, ¿y esto de decir lo que uno siente? ¿Qué? ¿No es bonito esto? ¿Es bonito no es? De poderte expresar con lo que tienes dentro. Eso es bonito. Sin embargo, ninguna calle, ningún monumento recuerda el nombre de las víctimas de una represión planificada y de motivaciones políticas. Y el nombre de las víctimas de unos días que marcaron para siempre la historia de mi pueblo. Ay, lo que hemos visto, que no veáis usted, que no podíamos ni asomarnos a la puerta. No sabía lo que te podían hacer. No sé a día de hoy si mi bisabuelo llegó a escribir una lista. Ni tan siquiera sé si esa lista llegó a existir. Pero gracias a la memoria de las mujeres y a los documentos que se conservan, aquí los tienen. Aquí tienen sus nombres y sus apodos. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre se abre paso entre la oscuridad. Esta es la lista de Benamejí.